Entonces, vamos a comenzar con la clase de transferencia de calor. Sí, entonces, la vez pasada habíamos comenzado Entonces, habíamos estado mencionando que había convección forzada externa, convección forzada interna, y que se debía dependiendo del flujo, si es flujo interno o flujo externo. Entonces, el flujo interno, decíamos, es cuando está dentro de algún objeto. El más común es una tubería, mientras que el flujo externo es cuando el flujo ocurre alrededor de algún objeto, como puede ser alrededor de un edificio, alrededor de una taza de café, de una comida, de un auto. Entonces, tipos de situaciones en donde tenemos la convección forzada interna y externa. Pues vamos a ver rápidamente este tema, nada más para completar el temario, digamos. Entonces vamos a ver lo que es esto de convección interna forzada. Habíamos mencionado que se da en el interior de algún ducto, de alguna tubería, en general dentro de un cuerpo o de un objeto. Entonces tenemos, por ejemplo, casos de ductos en donde tenemos una tubería, la cual puede ser de diferentes formas de la sección transversal. Normalmente las tuberías son de sección transversal circular, sin embargo también y son las que normalmente llamamos tuberías. En otros casos tenemos otros casos en donde la sección transversal es diferente a circular, puede ser rectangular o cuadrada. ¿Han visto algún caso en donde hay tuberías de sección transversal cuadrada? Sí, profe, en la cadera de los hornos de convección estaban. Pero bueno, es cuadrada. Sí, cuadrada o rectangular, sí. Sí, hay ocasiones. ¿Por qué piensan que se usa en algunas ocasiones una tubería de sección transversal circular, en algunas ocasiones de sección transversal cuadrada? ¿Cuál será la diferencia de usar una tubería o un conducto circular? La capacidad de flujo, la rapidez de flujo. La capacidad de flujo, pero si hacemos el diámetro más grande o las dimensiones más grandes, pues podríamos tener más flujo. ¿Pero la presión interna? La presión interna, sí, es una razón, la presión. ¿Qué sucede con la presión? En una sección transversal circular está distribuida igualmente. Sí, efectivamente, es la diferencia. Podemos decir que las tuberías o los conductos de sección transversal circular resisten mayor presión. Porque se distribuye uniformemente. Se distribuye uniformemente, y lo que sucede en
los conductos con sección transversal, que no es circular, como en el caso de sección transversal cuadrada, se produce un mayor esfuerzo en las esquinas. Se produce un mayor esfuerzo en las esquinas, como no está bien distribuida, y puede suceder que se pueda llegar a romper en las esquinas. Y entonces, ¿cuál sería entonces un uso de cuando no es circular? Pues cuando hay menos presión, Las secciones no circulares se utilizan para menor presión. Como aire acondicionado y calefacción. Entonces, estos normalmente se utilizan este tipo de tuberías, o más bien, de hecho, no, normalmente son conductos nada más, se les llama, no son precisamente tuberías. Las pueden ver, por ejemplo, en algunos edificios, también en en algunos locales o lugares un poco amplios, que donde tienen también ya sea el aire acondicionado, o sí, principalmente en algunos, por ejemplo, en algunas tiendas, las tiendas grandes, en el techo pueden ver este tipo son normalmente los que son de aluminio, o sí, no están sometidos a presiones altas, y normalmente conducen normalmente conducen aire. Entonces, ese tipo de dirección transversal. La principal razón es la presión. Sin embargo, también para una misma cantidad de material, ¿cuál sección conducirá una mayor cantidad de flujo? ¿Cuál tendrá una mayor área transversal para una misma cantidad de material? La circular tiene una mayor área transversal para el mismo material de la tubería. También. Entonces, decíamos, en el caso de la convección forzada, tenemos ahí el flujo fluye dentro de algún conducto. Normalmente tenemos este tipo de convección forzada en algunos conductos, en tuberías, en algunos otros lados, como por ejemplo algún sistema de enfriamiento que digamos, por ejemplo, no sé si han visto cómo fluye el agua dentro de un motor de combustión interna, cómo fluye el agua adentro. También hay orificios en donde fluye el agua, entonces fluye el agua, fluye el aceite también. Entonces, también es como tenemos ahí una situación de convección forzada interna. Decimos es interna porque es forzada, se hace circular. Y entonces, cuando un fluido fluye dentro de un conducto, dentro de una tubería, tenemos un perfil de velocidades. Tenemos un perfil de velocidades cuando un fluido fluye dentro de un conducto. ¿Qué entienden por perfil de velocidades?
Una curva que indica la distribución de La distribución de las velocidades, básicamente sí, efectivamente es la distribución de las velocidades. Entonces, como podemos ver aquí en esta figura, tenemos una distribución de velocidades, la cual no es uniforme a todo lo ancho del conducto. Es normalmente más alta la velocidad en el centro y decíamos en la pared de la tubería o del conducto debido a la condición de no deslizamiento que se debe a la viscosidad. Entonces ahí tenemos una velocidad de cero y decíamos tenemos una sección que se llama capa límite. Anteriormente, cuando mencionamos la capa límite, lo consideramos para una placa plana que tiene un flujo encima. En este caso, se considera como un flujo externo. El flujo sobre una placa es un flujo externo, una convección externa. En este caso es flujo interno. Y para el caso de flujo interno, entonces tenemos la capa límite puede crecer nada más está limitada en el flujo interno, la capa límite está limitada por el tamaño del conducto. Está limitada por ese diámetro, es decir, nada más puede llegar a ser al máximo la mitad del diámetro. Ya no puede llegar a ser más grande la capa límite. En el caso de una placa o de algún otro flujo externo, pues sí puede llegar a ser más grande, pero normalmente no sucede. Como decimos, tenemos una distribución de velocidades debido a los efectos de la viscosidad. Eso nos da una capa límite de velocidad o hidrodinámica, la cual también tenemos tanto en flujo externo como en flujo interno, nada más que aquí se limita por el tamaño del conducto. Entonces, al igual que en el flujo externo sobre la placa, mencionábamos que teníamos una capa límite de temperatura o térmica. Aquí también en flujo interno también tenemos una capa límite térmica o de temperatura y esta se da como tenemos aquí también en esta figura. En este caso, la capa límite, como nos menciona ahí, podemos tener, bueno, en realidad tenemos nada más el caso que nos menciona ahí como caso real, que es el que en realidad sucede de manera ideal si no tuviéramos una diferencia de temperaturas. Entonces toda la sección transversal del conducto tendría la misma temperatura. Entonces aquí lo que tenemos es un conducto en donde va fluyendo un fluido. Las paredes del conducto se mantienen a cierta temperatura. Normal, así como tenemos aquí en esta figura, ¿qué sucede? Tenemos la temperatura es mayor en las paredes del conducto. Eso que nos indica que el fluido que va fluyendo tiene una temperatura menor
que las paredes de la tubería. Entonces, por eso obtenemos este perfil de temperatura en el cual tenemos esta forma. La temperatura es menor en el centro de la tubería que en la pared. Entonces, eso es porque es mayor la temperatura en la tubería y el fluido está a menor temperatura. Si fuera al revés, entonces, ¿qué sucedería? Tendríamos al revés la curva y la temperatura sería máxima en el centro y menor en las paredes. Entonces, es como sucede la capa límite térmica del flujo interno. Decimos, esto es diferente al caso de flujo externo. Flujo externo es el caso de la placa, de la placa que vimos anteriormente. Entonces, lo que sucede, y también aquí, también en el caso de la placa, veíamos que también aumentaba la capa límite desde el borde. Entonces, mencionábamos que había una sección en donde empezaba la placa, en donde ingresaba el flujo y empezaba a hacerse más gruesa la capa a medida que avanzaba el flujo hasta que alcanzaba un 99% de la velocidad. En este caso del flujo interno, como decíamos, está limitado por el diámetro de la tubería. Sin embargo, bueno, para tamaños de diámetros pequeños, y también va desarrollándose el flujo. Aquí, como podemos ver en esta figura también, el flujo entra y va cambiando el perfil de velocidad. Entonces, ¿por qué irá cambiando el perfil de velocidad? ¿Alguna idea? Entonces, en este caso va cambiando también el perfil de velocidad debido a los efectos de la viscosidad. Entonces, si no hubiera viscosidad, ¿qué sucedería? Sería todo plano. Y en este caso, debido a la velocidad, va desarrollándose un perfil de velocidad en donde en la pared la velocidad es cero y va aumentando hasta el centro en donde adquiere la mayor velocidad. Pues digamos, estos son conceptos básicos que permiten entender cómo se lleva a cabo este fenómeno de la convección, ya sea forzada o natural, ya sea interna o externa. Nos decíamos, cuando ya después de cierta longitud, después de la entrada de la tubería entra el fluido, después de cierta longitud ya el perfil de velocidad ya no cambia. Entonces es cuando ya se considera que el flujo es completamente desarrollado, se considera desarrollado. Entonces podemos decir el flujo es desarrollado cuando el perfil de velocidad no cambia o ya no cambia con la longitud. Entonces, lo que normalmente se llama perfil desarrollado. En ese caso es el de la velocidad. También decíamos, tenemos el caso del perfil de temperaturas, el cual también va cambiando. Desde la entrada el fluido entra con una velocidad, con una temperatura uniforme, y a medida que se va desplazando también va cambiando la distribución o el perfil de temperaturas. Y decíamos, eso se debe a que la temperatura del fluido es diferente de la temperatura del
de la pared. Nos decíamos en la figura de arriba, veíamos que estaba al revés el perfil de la temperatura. Decíamos es porque era en este caso es porque la temperatura de la pared era mayor que la temperatura del fluido. En este caso, de acuerdo a la forma como vemos que tiene aquí, quiere decir que la temperatura del fluido es mayor que la temperatura de la pared. También ahí tenemos el perfil de temperaturas que también se va desarrollando. En ocasiones también para incrementar la temperatura, más bien la transferencia de calor, se pueden implementar algunas, ya sea ya sea aletas o superficies ásperas en la superficie interna del conducto de la tubería, y esto con la finalidad de incrementar la intensidad de la transferencia de calor. Para incrementar la intensidad. Se implementan aletas o superficies ásperas. Entonces, ¿por qué este tipo de superficies o de aletas incrementarían la transferencia de calor? Porque se incrementa el área de contacto y también, ¿qué más se incrementa también? Se incrementa el coeficiente. El coeficiente, ¿por qué? Porque como están, la forma o la rugosidad también, se incrementa la turbulencia también. Incrementa el área de contacto y la turbulencia. Entonces ahí con la turbulencia, ¿qué es lo que sucede? Que se incrementa el mezclado del fluido, lo cual hace que también un fluido que está en contacto con la pared se mezcle más rápido con otras partículas de fluido que están fluyendo, digamos, en la parte central. Entonces se incrementa de esta manera la transferencia de calor. Entonces decíamos, básicamente conceptos básicos que permiten entender la transferencia de calor. Entonces, vamos a continuar con la convección natural o también convección natural libre. Ya lo habíamos definido, mencionado que se da debido a las fuerzas de flotabilidad. Entonces, también aquí, ¿cómo ocurren estas fuerzas? ¿Qué es lo que determina la fuerza de flotación?
en un fluido. ¿Qué principio es el que nos menciona la fuerza de flotación o de flotabilidad? Principio de Arquímedes. Entonces está relacionado con el principio de Arquímedes. Y también está relacionado con otro coeficiente que es el coeficiente de expansión volumétrica, también llamado de dilatación. Bien llamado de dilatación. Dilatación térmica. ¿Es alguna idea de qué es lo que nos indica este coeficiente de dilatación? La expansión volumétrica de un cuerpo fluido con incremento de temperatura. Sí, efectivamente es el... Es una medida del cambio de volumen de un cuerpo, un fluido, debido a un cambio de temperatura. Pues en este caso, este coeficiente de expansión volumétrica es muy importante para la convección natural porque nos influye en la convección. Entre más alto sea este coeficiente, más fácil se habría de llevar a cabo la convección natural. Entonces, también influye, digamos, el principio de flotación. Entonces, ahí, ¿qué nos dice este principio de flotación de Arquímedes? ¿Alguna idea? De que el volumen invertido del material es igual al volumen expandido del fluido. Bueno. El volumen, no, es una fuerza. ¿No lo recuerdan cuál principio de Arquímedes? ¿Sí lo vieron en mecánica de fluidos o todavía no pasan mecánica de fluidos? Sí, para calcular la fuerza de flotación, cuando tenemos un cuerpo que si se sumerge en un fluido, pues este principio nos dice que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación
hacia arriba. También se llama fuerza de empuje. Hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Igual al peso del fluido desplazado. Entonces, esa es la fuerza que experimenta este cuerpo, y puede ser no nada más un cuerpo, digamos, un cuerpo sólido, puede ser otro fluido. Por ejemplo, un fluido en otro fluido, ¿cuál sería? El aceite en el agua, por ejemplo, dos fluidos que no se mezclan, sería el aceite y el agua. ¿Cuál flota en cuál flota? El aceite flota en el agua porque el aceite tiene una menor densidad. El aceite tiene menor densidad y como no se mezclan, el aceite flota en el agua. Entonces el aceite es que experimenta una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. En ocasiones, o sea, si ponen, por ejemplo, en un recipiente, en una botella, ponen la mitad de aceite, la mitad de agua, pues van a ver que está a la mitad de la botella se queda el agua abajo y luego la otra mitad el aceite en la otra parte superior. Sin embargo, en ocasiones no es así bien separado, sino que está en forma de gotas. Y en este caso las gotas son las que experimentan esa fuerza de empuje hacia arriba, y esa fuerza que experimentan es igual al volumen del fluido desplazado. Entonces esa fuerza de flotación depende de qué fluido. Si tenemos el aceite y el agua, ¿de qué depende? De la fuerza de flotación, de la densidad del aceite o de la densidad del agua. Del agua. Entonces tenemos ahí el coeficiente de expansión volumétrica. También nos determina qué tanto podemos tener la convección natural, porque entre más alto sea ese coeficiente, más va a cambiar la densidad del fluido, de un fluido y entonces aquí en esta figura tenemos cómo se llevaría a cabo en una placa vertical. Entonces, en una placa decíamos el fenómeno de la convección natural se llevaría debido a que la temperatura haría que la temperatura más alta en la placa, o también puede ser más baja, pero haría que cambie la densidad del fluido en contacto con esta debido a su coeficiente de expansión volumétrica o dilatación. Entonces, lo que sucedería es que cambiaría la densidad y experimentaría una fuerza de flotación. Esto sucede si la forma en cómo está la figura aquí, lo que se ilustra en la figura, podemos ver un perfil de temperaturas y un perfil de velocidades. El perfil de temperaturas está aquí en la parte superior. Podemos ver que la temperatura de la placa es más alta que la temperatura del fluido. Entonces la temperatura va disminuyendo desde la placa hasta la corriente libre del fluido, en donde tenemos una temperatura T infinito que ya se mantiene constante.
En el otro caso tenemos el perfil de velocidad. El perfil de velocidad tenemos la variación de la velocidad. También varía desde cero en la superficie de la placa debido a la condición de no deslizamiento que se debe a la viscosidad. Entonces ahí eso es lo mismo que sucedía en la otra placa horizontal para la convección forzada, y también es lo mismo que sucede en las tuberías, y siempre que tenemos un fluido real que tiene viscosidad, tendremos esa condición de no deslizamiento en donde el fluido se adhiere a la pared del sólido que está en contacto con él. ¿Han escuchado alguna situación de un fluido ideal en donde no existe la viscosidad? No lo han escuchado, nada más. Sí, nada más en condiciones de laboratorio se han podido llegar a producir fluidos a bajas temperaturas, básicamente a bajas temperaturas, un fluido a muy bajas temperaturas de 0 grados Kelvin, por ejemplo, se llega a disminuir la viscosidad y se llega a mantener nada más en condiciones de laboratorio. Un fluido de ese tipo también le llegan a llamar un superfluido que no tiene viscosidad. Sin embargo, en la realidad los fluidos tienen diferentes viscosidades y la mayoría de los fluidos tienen una viscosidad que varía de manera lineal con la deformación o con el esfuerzo cortante. Y este tipo de fluidos, ¿cómo se llaman? Newtonianos, que satisfacen la ley de la viscosidad de Newton, que donde esta proporcionalidad es lineal. Sin embargo, existen otro tipo de fluidos en los cuales no se cumple la linealidad entre la razón de deformación y el esfuerzo cortante. Entonces, en algunos puede aumentar o disminuir, y algunos, por ejemplo, los pseudoplásticos, sí existen otro tipo de fluidos. En la mayoría de los fluidos que manejamos normalmente se mantienen con una viscosidad lineal o con una proporcionalidad lineal, y que se llama newtoniano. Dejemos también ahí, en este caso tenemos el fluido estacionario. Entonces lo que sucedería básicamente es una capa límite, y también para analizar este movimiento también necesitamos unas condiciones de frontera. ¿Cuáles serían las condiciones de frontera en este caso? Sí, tenemos dos fronteras, una temperatura, una frontera de acuerdo a cómo está el sistema de coordenadas ahí en y igual a 0, y en y igual a la capa límite. Pues ahí
tenemos valores que conocemos, tenemos en Y igual a 0 serían en contacto con la placa o con la superficie. Sería la condición de frontera, y también tenemos en el otro extremo. En el otro extremo ahí normalmente lo llamamos que tiene un espesor que lo habíamos indicado en la anterior figura, que es lambda. Entonces en Y igual a 0 y en Y igual a lambda. En estos dos casos tenemos las condiciones de frontera. Y en Y igual a 0 la temperatura, ¿cuánto sería? Sería la temperatura de la placa o de la pared. En Y igual a lambda, la temperatura sería igual a la temperatura del corriente libre del fluido. Sería T subíndice infinito. Entonces son las temperaturas en las fronteras de la capa límite. Aquí sería condiciones de frontera para la capa límite. Pues aquí, ¿por qué para la capa límite? Porque es donde se lleva a cabo la convección, la transferencia de calor, la convección. ¿Qué sucede más acá después del límite de la capa límite, en donde ya tenemos el fluido de corriente libre? Pues ahí ya la temperatura se mantiene constante, ya la velocidad se mantiene constante también. Ahí ya no hay convección. Pues básicamente todo este fenómeno de la convección se lleva a cabo en esta región. Pues digamos que esta placa, que pudiese ser inclusive, digamos, no nada más una pared, pudiese ser una pared en un cuarto, pudiese ser también esta placa, digamos, sí, la pared de algún otro recipiente de forma cuadrada o de algún. Entonces, la transferencia de calor por convección natural se llevaría a cabo en esta región. Más allá del límite del espesor de la capa límite, entonces ya tenemos una temperatura constante en donde ya no cambia la densidad del fluido, ya no se lleva a cabo este tipo de recirculación, en donde se está moviendo el fluido debido a la diferencia de densidades. Pues en el contacto con la placa, la temperatura es la temperatura de la placa, y en el límite de la capa límite es la temperatura de corriente de fluido. Y también podemos tener valores de la velocidad. Pues la velocidad en contacto con la placa, ¿cuánto sería? Ahí sería 0. Y en el otro caso, en el espesor de la capa límite, en lambda, esto también tendría una velocidad igual a 0. Sería una velocidad igual a 0, como podemos ver ahí en el perfil de velocidades. Entonces hay un máximo en algún punto entre medio. Sin embargo, no necesariamente es simétrico, sino que no es de esta manera, no es simétrico, pero sí hay un máximo en algún punto medio. Pues aquí entre medio de esto, aquí es donde se lleva a cabo la transferencia de calor. En algunas partículas de fluido van a subir hacia arriba, mientras que algunas otras van a ir bajando hacia abajo. Para ocupar el lugar
que van desplazando. Es a medida que se va desplazando, algunas partículas de fluido van a ir hacia arriba y otras se van hacia abajo. Entonces el coeficiente de ¿cómo se llama? De expansión o de dilatación, ¿cómo lo definimos? O sea, ya lo tenemos aquí en palabras, digamos, es el cambio de volumen de un cuerpo debido a la temperatura, pero su fórmula sería, digamos, lo denotamos con la letra del alfabeto griego beta, y sería igual a 1 sobre volumen por la derivada parcial del volumen. Este es volumen con respecto de la temperatura, y todo esto se lleva a cabo a presión constante. Todo esto se lleva a cabo a presión constante y también lo podemos escribir como la densidad subíndice infinito, que sería la densidad en la corriente libre del fluido fuera de la capa límite, menos la densidad que sería la densidad dentro de la capa límite. O sea, la diferencia de densidad es básicamente entre la densidad por la diferencia de temperatura, T menos T infinito. Entonces ahí lo que vemos es que básicamente esta parte, la parte de la fórmula en donde tenemos la derivada parcial de T con respecto de V con respecto de T, básicamente se nos convierte en esta otra fórmula si consideramos que el proceso se lleva a cabo a presión constante. Entonces, ¿por qué se llevaría a cabo a presión constante o por qué necesitamos que se lleve a cabo a presión constante? Para que no cambie la Por la definición, básicamente la definición nos dice que es una medida del cambio del volumen debido a un cambio de temperatura. Entonces, para ello, para que no cambie debido a otra razón, nada más tenemos que mantener la presión constante. De otro modo, si se trata de un gas, el gas, la densidad podría cambiar no solo debido a la temperatura, sino también debido a la presión. Y en este caso, ya no sabríamos el coeficiente. Entonces, para poder cuantificar el coeficiente de expansión, la variación debe de ser a presión constante. Como decimos, esas son las condiciones, es la forma en cómo se lleva a cabo la convección natural en contacto con el fluido en contacto con una superficie. Se desarrolla una capa límite en donde están presentes los efectos de la temperatura y de la viscosidad, y es ahí donde se lleva a cabo el ascenso y descenso de las partículas de fluido. Las que están más a mayor temperatura se irán hacia arriba, y las que tienen menor temperatura, mayor temperatura, menor densidad, se van hacia arriba, menor temperatura, mayor densidad, se van hacia abajo. Entonces, este coeficiente también lo podemos
decir que para un gas ideal, para el caso de un gas ideal, el coeficiente de expansión térmica o de dilatación volumétrica se puede obtener como 1 sobre la temperatura. Y la temperatura debe de ser una temperatura absoluta. Sí, entonces ahí hay que recordar que cuando manejamos los gases ideales o en general otras cantidades termodinámicas, las temperaturas las manejamos en escala de temperatura absoluta. Bien, se puede obtener una ecuación para el límite para la capa límite más bien. Y también en este caso cabe mencionar que estos fenómenos de la convección natural también son bastante complicados. Normalmente para algunas situaciones, algunas geometrías simples, se puede llevar a cabo un análisis, digamos, físico o una obtención analítica de algún modelo. Normalmente siempre se requiere información experimental, correlaciones empíricas, que están normalmente también en términos de números adimensionales. Entonces sí es un poco más complicado y bastante extenso también. Decíamos para este caso, para el espesor de la capa límite, o la relación de la capa límite con el perfil de temperaturas, podemos, bueno, se puede obtener después de un desarrollo analítico, se puede llegar a una expresión que nos indica que la temperatura menos temperatura infinito entre temperatura de la placa menos temperatura infinito es igual a 1 menos y sobre delta. Esta sería y todo esto al cuadrado. Entonces esta relación nos permite determinar qué cosa la forma o las dimensiones de esta línea que delimita la capa límite. También es importante tener en cuenta la relación entre las fuerzas de flotabilidad y las fuerzas viscosas, que recordamos que es lo que nos determina la convección natural. Qué tanta convección se va a llevar a cabo dependerá de la relación entre las fuerzas de flotabilidad y las fuerzas viscosas. Entonces, un fluido que tenga mayor coeficiente de expansión, mayor coeficiente de expansión volumétrica, tendrá una mayor facilidad para la convección de manera natural.
Y para ello también se ocupa otro parámetro que se conoce como podemos decir, se ocupa un parámetro que se llama número de Grashow. Entonces, el número de Grashow, así como se escribe, como está aquí. Y decimos, es lo que nos indica este número. Es la relación entre fuerzas de flotabilidad y las fuerzas viscosas. Y lo podemos denotar de la siguiente manera, con la denota como GR y sería igual a la gravedad por el coeficiente de expansión y a la gravedad del coeficiente de expansión la temperatura de la placa menos temperatura infinito de corriente libre y si al cubo todo esto entre la viscosidad dinámica al cuadrado. Entonces ahí tenemos ese número que nos relaciona a estas dos fuerzas de flotabilidad y fuerzas viscosas, es el que nos relaciona a estas. Pues, ¿cuál es la utilidad de este número? Es que nos indica cuál es mayor, si las fuerzas de flotabilidad o las fuerzas viscosas, ya que para que se lleve a cabo la convección, para que haya circulación de fluido, debe de haber un desequilibrio, digamos, de las fuerzas de flotabilidad y las fuerzas viscosas. En este caso, la fuerza de flotabilidad debe de actuar hacia arriba y las fuerzas viscosas se ponen al movimiento del fluido. Doctor, ¿cuál es el símbolo que aparece antes de la B? Sí, es gravedad. Gracias. Entonces, la gravedad, pues ahí también tiene algo que ver con la gravedad. Pues ahí también podemos hacer un balance de energía. Pues ahí también haciendo un balance de energía, la transferencia de calor, el calor que fluye a través del sólido debe ser igual al calor que se transmite por convección. Sería lo mismo que habíamos mencionado en otros casos anteriores, en donde decimos, aplicamos un balance de energía, el calor que fluye desde el sólido debe ser igual al calor que fluye por convección. Entonces, el calor por conducción igual al calor por convección. Y podemos decir que el calor de la placa o de la superficie es igual a
Ahí en el sólido aplicamos la conducción de Fourier, que sería menos K por A por gradiente de temperaturas dt en dy. Todo esto evaluado en la placa, y todo esto debe ser igual a el calor por convección, que es H por A, H coeficiente de calor por convección, H por A por la diferencia de temperaturas. Entonces sería la ley de enfriamiento de Newton para la convección. Entonces ahí ese también sigue siendo lo mismo que lo que hemos utilizado anteriormente, P menos T infinito. Entonces hasta aquí nada más es un balance de energía. Lo que se transfiere por convección es igual a lo que se transfiere por conducción, y eso nos permite entonces llegar a la definición del coeficiente de transferencia de calor por convección, que lo podemos obtener a partir de ahí, y nos daría igual a 2 veces K sobre delta. Con esto ya también, después de algún desarrollo que no realizamos completo, pues ya finalmente podemos obtener el coeficiente de calor por convección de esta manera, ya que recordamos que cuando teníamos anteriormente al principio de la unidad 1, cuando veíamos los mecanismos básicos de transferencia de calor, cuando realizábamos algún ejercicio que tiene convección, nos daban el coeficiente de calor por convección H. Entonces, en este caso, lo que tratamos es de obtener este coeficiente, y después de hacer todo este análisis, pues se puede obtener como 2 veces K sobre delta. Sin embargo, habría que conocer también el valor de delta. Pues también se puede obtener como H por X sobre K. También es parecida como en el caso de la placa horizontal o de la convección forzada. A fin de cuentas, el objetivo final es obtener el coeficiente de transferencia de calor. Ya conociendo el coeficiente de transferencia de calor, podemos aplicar la misma ecuación de transferencia de calor por convección que hemos utilizado siempre. Pues aquí decimos es el número de Nusselt a esta distancia X, a una distancia X, y esto también es igual a 2 veces X sobre el espesor. Entonces, de esta manera, finalmente, hicimos a partir de estos principios, de estas relaciones, y todavía realizando algunos pasos más que ya no ponemos aquí completamente, se podría obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección H con esta expresión. Entonces decíamos que sería también nada más para el caso de una placa vertical. Decíamos diferentes situaciones podemos obtener en donde tenemos la convección natural. La placa podría no estar nada más vertical, podría también estar en forma inclinada, y en ese caso, o en forma horizontal. Entonces, en este caso, si tenemos una placa inclinada, la forma de la capa límite y de los perfiles de temperaturas se verían como se muestran en esta figura. Entonces, sería un caso de convección natural en placa inclinada.
la cual tiene a mayor temperatura que el fluido. Mayor temperatura que el fluido, y de esta manera podemos ver ahí que en la parte superior tenemos diferentes formas en cómo se lleva a cabo. En este caso ya no tenemos una capa límite como en el caso de la placa vertical, sino que se rompe, digamos, esa capa límite se rompe. Y en la parte inferior también, en este caso, se mantiene de manera similar. Y también podemos tener una placa horizontal. En el caso de una placa horizontal también tenemos una situación algo diferente también, en donde la capa límite tiene diferentes secciones, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces ahí ya tenemos diferentes secciones, ya no es como en el caso de una placa vertical. Entonces decíamos, aquí en estos casos ya se vuelve más complicado. A veces no es posible llevar a cabo un análisis puramente analítico para obtener algunas expresiones para calcular la transferencia de calor. Se depende en la mayoría de estos casos de coeficientes o de relaciones empíricas para la transferencia de calor. Entonces, dejemos, en el caso de la placa horizontal, que tienen diferentes corrientes por convección natural, las cuales distorsionan o rompen la capa límite. Entonces, como podemos ver, esa ecuación o estas expresiones que tenemos aquí para la capa vertical, pues ya no aplicaría. También aquí tenemos un patrón de flujo para un cilindro. En este caso también podemos ver que la capa límite también va teniendo diferentes espesores también, y se forman dos corrientes alrededor que finalmente se juntan en la parte superior. Entonces decíamos, se vuelve más complicado el fenómeno de la convección natural a medida que tenemos diferentes geometrías, y normalmente se recurre a relaciones experimentales, relaciones empíricas que se obtienen a base de situaciones experimentales. Pues, algunas de estas
también están en términos de parámetros adimensionales. Pues hasta ahorita ya hemos mencionado algunos parámetros adimensionales. Entonces, para analizar la convección natural, diferentes relaciones empíricas se pueden utilizar y podemos, no, podemos decir que estas relaciones tienen la siguiente forma. La siguiente forma están en términos de números adimensionales que ya hemos mencionado. Tenemos este número de núcleo al medio. Igual a T por el número de Grashof por el número de Prandtl. El subíndice F indica la película y todo esto elevado a un coeficiente M. Aquí podemos decir que el subíndice F indica que las propiedades se evalúan a temperatura de película. Entonces, el índice F es nada más la película y esa temperatura de película TF sería básicamente un promedio o se define como un promedio de la temperatura de corriente libre más la temperatura de la superficie de la placa entre dos. Es decir, es un promedio. Pues como vemos ahí tenemos estos tres números, los tres números adimensionales. Y también aquí también se utiliza otro número que podemos decir el producto del número de Grashof y
y de Fran. Se llama número de Rayleigh. Pues ahí nada más es otro número adimensional que se introduce aquí, nada más es el producto de otros dos números adimensionales que ya se habían utilizado, y entonces este se denota como número de Rayleigh, es Ra igual a R por, es el número de Rayleigh por el número de Frank. Entonces sería, podemos poner entre paréntesis para denotarlo de esta manera. Entonces aquí básicamente esa sería la forma de las relaciones empíricas para la convección natural. Sería la forma tendrían esta forma de esta ecuación. Sin embargo, para cada caso cambiarían ahí los coeficientes o bien. Entonces podemos decir que esta forma de las relaciones empíricas cambia para cada geometría o cada caso. Muy bien, esta forma o situación cambia para cada geometría o situación. Básicamente sería la misma forma, pero se adapta, más bien se adapta. Esta forma de las relaciones empíricas se adapta para cada geometría o situación. Entonces ya dependiendo de si tenemos una placa o tenemos una placa horizontal o vertical, entonces ya se estaría adaptando ese tipo de relación. Vamos a dejar hasta aquí, ya nada más nos faltaría ver a grandes rasgos el otro tema de convección, o más bien transferencia de calor con cambio de fase y sí, básicamente eso y intercambiador de calor. Y entonces ya nada más es lo que terminaríamos nada más de ver la siguiente clase básicamente para cumplir con el temario. Ya nada más lo estaríamos también viendo a grandes rasgos la próxima clase. Sería entonces, dejamos hasta aquí el día de hoy, vamos a pasar listo nada más. Alcaide Hernández. Félix Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente.
Cruz Cortés, Presente. Sureño Vázquez, Elizondo Mejía, Presente. Municipal García Ordóñez, Hernández Esparza, Hernández García, Presente. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Presente, profe. Hernández Rodríguez, Hernández Sierra, Hidalgo Hidalgo, Juárez Rosas, Larreta Caballero, López Castillo, Martínez Villeda, Presente. Mejía Pérez, Morales Padilla, Presente. Moreno Martínez, Holguín García, Presente. No, mano. Pastor Quinterio, Paz Vázquez, Pérez Bautista, Pérez Campos, Pérez Tamayo, Presente. Rosales Montiel, Sánchez Oropeza, Presente. Reyes Bautista, Vargas Cacovititla, Presente. Vital Espejel, Presente, profe. ya nada más los que están aquí en el chat serían todos. Entonces, todavía faltaron Cruz Cortés, Cureño Vázquez, García Ordóñez, Hidalgo Hidalgo, Larreta Caballero, Martínez Villeda, Holguín García, Pérez Tamayo, Sánchez Oropeza. Son dos, sí está ya lo- Vargas, está Cruz Cortés, Sánchez, Martínez, Tamayo, y entonces serían todos. La próxima entonces ya. Entonces nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.